Hoy vamos a ver de cinemática la rotación de cuerpos rígidos, el problema resuelto número 2, velocidad y aceleración angular y lineal. Un auto de NASCAR de 1500 kg parte del reposo con una aceleración tangencial constante de 3,5 metros por segundo al cuadrado en una pista circular con radio de 70 metros. Calcular A. ¿Cuál es la aceleración angular del auto? B. ¿Qué aceleración angular tiene 5 segundos después de arrancar? C. ¿Cuál es su aceleración radial en ese instante? D. Haga un croquis del problema y represente los vectores de velocidad y aceleración en t igual a 5 segundos. E. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración lineal y la fuerza neta del auto en ese instante? F. ¿Cuál es el ángulo que forma el vector aceleración con la velocidad del auto a los 5 segundos? Bien, tenemos a este auto en NASCAR en esta pista circular y el auto arranca con aceleración. Nos dan de datos que el radio del circuito es de 70 metros. Vamos a tomar la velocidad angular en el sentido en que está girando el auto. Y nos dicen que el auto parte del reposo con una aceleración tangencial constante de 3,5 metros por segundo al cuadrado. A partir de ahí vamos a tener que calcular la aceleración angular, la fuerza neta que está haciendo el motor del auto y demás. Entonces, como siempre vamos a anotar los datos. Tenemos que la masa del auto es de 1500 kilogramos, la aceleración lineal es de 3,50 metros por segundo al cuadrado, el radio de la pista es de 70 metros, el tiempo al que hay que hacer varias cuentas es 5 segundos. Estos son los datos. La incógnita es cuál es la aceleración angular. Nos piden calcular la velocidad angular del auto a los 5 segundos. Nos piden calcular la aceleración radial a los 5 segundos. Nos piden calcular la aceleración lineal del auto a los 5 segundos. Y cuál es el ángulo que forma el vector aceleración con el vector velocidad a los 5 segundos. Vamos a empezar con la fórmula que vimos en el video de teoría de relación entre aceleración lineal y angular, que nos dice que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Acá, como la aceleración tangencial es dato, que es 3,50 metros por segundo al cuadrado, y el radio es dato, vamos a despejar la aceleración angular y vamos a pasar al radio a este lado de la igualdad dividiendo, y nos queda que la aceleración angular es igual a la aceleración tangencial dividido el radio. Donde está la aceleración tangencial ponemos 3,50 metros por segundo al cuadrado, donde está el radio ponemos 70 metros y nos queda que la aceleración angular es de 3,50 metros por segundo al cuadrado dividido 70 metros, que está igual a 0,05 radianes por segundo al cuadrado. Ahora nos piden calcular la velocidad angular a los 5 segundos y lo que vamos a hacer, vamos a usar la ecuación que vimos en el video de teoría del movimiento circular uniformemente acelerado, que nos dice que la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. La velocidad angular inicial es 0 porque el auto estaba quieto, y la aceleración angular la acabamos de calcular, que son 0,05 radianes por segundo al cuadrado. Entonces nos queda que la velocidad angular es igual a 0,05 radianes por segundo al cuadrado. Donde está la variable tiempo ponemos 5 segundos. Hacemos esta cuentita, 0,05 radianes por segundo al cuadrado por 5 segundos. Segundo saca un segundo al cuadrado y nos queda 0,25 radianes por segundo. Ya tenemos la velocidad angular del auto. Cuando han pasado 5 segundos, pasó de moverse a 0 radianes por segundo a estar moviéndose a 0,25 radianes por segundo. Ahora, nos preguntan cuál es su aceleración radial en ese instante. Bien, acuérdense que un cuerpo que se mueve en una trayectoria circular va a tener una velocidad lineal y una aceleración radial, que es la que hace que el auto haga la trayectoria circular. Si no, el auto seguiría derecho. Y en este caso tiene una aceleración tangencial, que es la que hace que cada vez vaya girando más rápido. El auto cada vez se va acelerando más. Entonces, nos piden calcular la magnitud de esta aceleración radial. Y en esta ecuación la hemos visto en varios videos, que nos dice que la aceleración radial es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Acá reemplazamos donde está la velocidad angular, los 0,25 radianes por segundo, que lo acabamos de calcular. Y donde está el radio ponemos 70 metros y nos queda que la aceleración radial es igual a 0,25 radianes por segundo al cuadrado por 70 metros.
Hacemos esta cuenta y nos da que la aceleración radial es 4,4 metros por segundo al cuadrado. Y ya tenemos la magnitud de la aceleración radial y la magnitud de la aceleración tangencial, que era un dato del problema. Ahora nos piden, bien, el D nos dicen hagan un croquis del problema y representen los vectores de velocidad y aceleración en t igual a 5 segundos, y ya lo hemos hecho. L nos piden cuál es la magnitud de la aceleración lineal y la fuerza neta del auto en ese instante. ¿Qué pasa? Que la aceleración tangencial y la aceleración radial son las componentes del vector de aceleración lineal. Este vector de aceleración lineal se descompone en la aceleración radial y en la aceleración tangencial. Entonces, en este triángulo rectángulo, esta aceleración tangencial va acá arriba y tenemos un triángulo rectángulo, donde la aceleración es la hipotenusa. Entonces aplicamos Pitágoras y nos queda que la aceleración lineal es igual a la raíz cuadrada de la aceleración radial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Acá simplemente reemplazamos. Donde está la aceleración radial vamos a poner 4,4 metros por segundo al cuadrado, y donde está la aceleración tangencial vamos a poner 3,50 metros por segundo al cuadrado, y nos queda que la aceleración es igual a la raíz cuadrada de 4,4 metros por segundo al cuadrado más 3,50 metros por segundo al cuadrado. Hacemos esto y nos da que la aceleración lineal es 5,6 metros por segundo al cuadrado. Y ya tenemos la magnitud de este vector. Ahora, nos preguntan cuál es la fuerza, y acá es muy fácil, simplemente donde está la masa, vamos a poner 1500 gramos, donde está la aceleración, ponemos 5,6 metros por segundo al cuadrado, y nos queda 1500 kilogramos por 5,6 metros por segundo al cuadrado, y esto es 8400 newtons. Y ya tenemos la fuerza que está haciendo el motor del auto, para que el auto acelere y a la vez gire. Bien, y lo último que nos piden es calcular este ángulo beta entre el vector velocidad instantánea y el vector aceleración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la fórmula tangente del ángulo beta, que es el cateto opuesto, que es la aceleración radial, dividido el cateto adyacente, que es la aceleración tangencial. Despejamos, aplicamos inversa de tangente, y donde está la aceleración radial ponemos 4,4 metros por segundo al cuadrado, y donde está la aceleración tangencial ponemos 3,50 metros por segundo al cuadrado, y nos queda que el ángulo beta es arco tangente de 4,4 metros por segundo al cuadrado dividido 3,50 metros por segundo al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que el ángulo beta es de 55 grados. Bien. Entonces, resumiendo, ya tenemos este ángulo beta de 55 grados. El auto estaba quieto, es un auto de carrera de la competencia NASCAR de Estados Unidos, que pesa 1500 kilogramos, está quieto y empieza con una aceleración de 3,50 metros por segundo al cuadrado, que es esta aceleración tangencial, que se va manteniendo constante. A medida que va acelerando, el auto va adquiriendo velocidad lineal y velocidad angular, cada vez va girando más rápido. Esta componente de la aceleración tangencial es la que hace que cada vez gire más rápido, y esta aceleración radial es la encargada de que el auto gire, que haga esta trayectoria circular. Entonces, el vector de aceleración lineal es la suma vectorial de estos dos vectores, la aceleración tangencial y la aceleración radial. Nos piden calcular la velocidad angular a los 5 segundos, nos piden calcular la aceleración radial y nos pedían calcular la magnitud de la aceleración lineal. Entonces, simplemente aplicamos las fórmulas que vimos en el video y el teorema de Pitágoras y obtuvimos todos los datos. Esto, acuérdense que son los problemas, que son los últimos ejercicios de la unidad y de la lista de reproducción, que son los más largos y más completos. Si les resulta un poco difícil, vayan a la lista y empiecen por los primeros videos, que video a video se va poniendo más difícil a medida que vamos avanzando con la práctica y con la teoría. Y bueno, si te sirvió, dale like y suscríbete por estar informado con los nuevos videos.